El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Gloria a tu nombre, victoria en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Victoria en el pueblo de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Aleluya. Eso es, aleluya. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Dios grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Cántalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Él es Dios. grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Nuestro Dios es grande. No. Y fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es mi Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, Con poder. de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Está listo, decimos Dios es grande, Dios es poderoso. Grande
Grandioso y maravilloso. Sean todos y todas bienvenidas a la casa del Señor. Nos gozamos y nos alegramos de verles en esta hora. Hoy es un día muy especial, ya que vía decreto 157 de 1987 se decretó el último domingo del mes de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. El libro predilecto de los hondureños, la Biblia. Eso es grandioso, es maravilloso. Agradecemos al Señor por ese legado tan hermoso que nos dejó como es el sagrado texto. Amén. Y de eso estaremos hablando en esta ocasión para culminar la celebración del Día de la Biblia y culminar los temas que hemos tocado durante el mes. Compartiré bajo el tema: la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que todo el tiempo, por los siglos de los siglos, es vigente. Cobra vida y es eficaz. Para cualquier situación, para cualquier consulta, para cualquier quehacer que nosotros queramos, en la palabra de Dios es contundente. En otras palabras, es contundente. O sea, llega, hace el trabajo porque tiene vida y es eficaz. En el libro de los Hebreos capítulo 4 verso 12 dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es corta. Por todos lados, corta. Nuestros argumentos disciernen los pensamientos del corazón. La palabra del Señor cobra vigencia en cada momento. En otras palabras, es decir que la palabra de Dios nunca pierde vigencia y es capaz de acabar con todos nuestros argumentos porque es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra. A veces tenemos el corazón de piedra y Él lo convierte en un corazón de carne a través de la palabra. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Claro que sí. Eso es la palabra de Dios. Es viva. Está ahí para regenerarnos, para cambiar nuestros argumentos, nuestros pensamientos, para ilustrarnos, para darnos inteligencia, para darnos conocimiento y para acercarnos a la verdad que es Cristo el Señor. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tocaré tres cosas importantes en esta hora. En primer lugar, que la palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra de Dios nunca volverá vacía. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz. Por eso produce, no se devalúa, no pierde vigencia, más bien cada día cobra vigencia. Y nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría. Muchos quieren interpretar, muchos quieren decir cosas, pero que hay que ir al texto de la palabra para verificar lo que se está diciendo, si está conforme a las Sagradas Escrituras. Ella habla de los tiempos actuales y de los tiempos que vienen. Yo no sé por qué alguna gente entra en temor y en zozobra. Eso es lo que me indica a mí, que hay poco conocimiento de la palabra de Dios.
Algunos estaban diciendo que el Señor venía en esta semana. Y se supone que son gente conocedora del texto de la palabra de Dios. Pero a mí no me dice la palabra que viene en septiembre el Señor. La palabra de Dios me dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe, ni los ángeles. La Biblia a mí me dice que solo el Padre sabe el día y la hora en que Él vendrá. Pero muchos andaban sacando el dinero para írselo a comer en algunas cositas por ahí. Ahora que está saliendo otra persona diciendo que falló en la fecha, pero que viene en el 2024. La Biblia no me dice eso. La Biblia es viva y es contundente y es eficaz. Ella me dice que nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Y entonces por qué se aflige usted? Lo que hay que vivir todos los días para el Señor. Como que el Señor viniera hoy. Hay que vivir así. Eso es lo que manda, requiere el Señor, que vivamos en obediencia, que apliquemos su palabra, que la pongamos por obra, que los hechos nuestros hablen más que nuestras palabras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es viva y es eficaz. Entonces la palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra de Dios nunca confunde. Usted se confunde porque quiere. Porque a veces estamos más pendientes del consejo de la persona, del consejo humano, que del mismo consejo de Dios a través de su palabra. Y una de las cosas que he dicho siempre, mire pastor, ¿y qué dice? Mire, ¿qué andan diciendo? Bueno, ahí andan diciéndole. Pero la palabra que es real, es eficaz y es viva, es la palabra bendita de nuestro Dios. Así que no se inquiete, hermano. Coge el camino de la santidad. Coge el camino que Dios demanda y requiere. Dios dice, remanda santidad de su pueblo. Dios demanda obediencia para que adquiramos inteligencia. Y la palabra nunca volverá vacía. Dice el profeta Isaías, en Isaías 55:11. Dice de la manera siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. Nunca volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Y será prosperado en aquello para lo cual lo envié. ¿Se acuerda usted cómo era? No, ahí viene esa gente a hablarme. Usted trataba de huir, pero la palabra un día germinó en su corazón. Un día usted se sintió atrapado. Un día usted se sintió como un callejón sin salida y el Señor le alcanzó. Porque así es la palabra de Dios. Le tiran la palabra a uno, le dicen la palabra y aquella palabra va germinando, va haciendo hasta que convence de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas. Porque es una palabra ungida con el Espíritu Santo. Y esa no volverá vacía. Usted da la palabra, usted dice la palabra. Yo hablaba con un hermano esta semana y me decía, mira hermano, qué bueno por aquellos que comparten tratados. Que andan predicando por las calles, a veces ellos creen que uno no les escucha. Dice que él estaba recogiendo su mercancía, tenía una ropa ahí, vendía. Simplemente alguien se le acercó y le dijo, mire amigo, su negocio fuese mejor si el Señor estuviera en su corazón. Simplemente eso le dijo. Ni se recuerda el rostro de aquella persona. Pero dice, surgió en ese momento, me dice, una necesidad de Dios. Aquella persona me dijo que si yo me acercaba a Dios, algo nuevo podría suceder en mi vida. Podría enfrentarme a las circunstancias. Y sentí una desesperación y busqué de Dios. Imagínense, hace 15 años ya y él está aquí. Se vino acá a la iglesia y encontró la iglesia. Pidió los horarios de servicio y dijo, yo necesito de Dios porque la palabra bendita de Dios es ungida. Y cuando sale de su boca hará todo
por la cual usted lo envió. Si desata salvación, va a haber salvación en su familia, en lo suyo, en sus compañeros. Duros, pero dice que la palabra es como un martillo que quiebra nuestros argumentos. Un día esos argumentos se quebrarán y las personas que usted anhela desearán conocer a Jesús que usted tiene en su corazón. Entonces la palabra hará todo por lo cual fue escrita. Todo, todo, todo. Por eso hemos aprendido que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, de lo que nosotros declaramos. ¿Qué declaramos? Sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, sobre la ciudad, sobre la nación. ¿Qué declaramos? Sobre el país. Es tiempo que comencemos a declarar lo bueno, la misericordia de Dios, que Dios va a cambiar, regenerar mentes, corazones y emociones de este país. Y Dios es capaz. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo por cualquier cosa, será hecho por mi Padre del reino de los cielos. Es tiempo que nosotros declaremos como gente de Dios el bien y la misericordia de Dios. Siempre estamos viendo el punto negro, ¿no? Pero es tiempo como hijos de Dios que comencemos a declarar la palabra. Nadie puede limitar la palabra, nadie puede detener la palabra. Es dinamita, es poder, es viva y es eficaz. Entonces comencemos a declarar la palabra donde andemos. Padre, si aquí ha habido un espíritu de muerte, yo declaro que va a haber espíritu de vida. Porque tú vas a utilizar personas, Dios, que van a transformar, cambiar. Y tu palabra, Señor, se predicará aquí. Tal vez un día hubo cosas malas en este lugar. Pero a veces nosotros estamos timoratos, con miedo. Hermano, usted no sabe lo que ha pasado. ¿Y para qué está usted? ¿Para qué estoy yo? Para declarar esperanza donde no hay esperanza, vida donde hay muerte, en el nombre de Cristo Jesús, declarando la palabra de Dios, porque nadie puede limitar la palabra de Dios, y esa palabra nunca volverá vacía. Siga hablando, siga declarando la palabra, siga anunciando. No se convirtieron, pero siga anunciando, porque la palabra tiene poder en sí mismo y ella nunca volverá vacía. Dice que hará todo por lo cual fue enviada. Esa palabra lo hará. Claro que lo hará. Claro que lo hará. Eso es grandioso y maravilloso. Nadie la puede limitar, la palabra. Usted suelte la palabra, pero con la buena intención, ¿verdad? No con el mal sentido. Con la buena intención. Dejemos ya como hijos de Dios, como herederos de Dios, como real sacerdocio, a soltar la palabra y decir: Dios, levanto mis manos y declaro el bien sobre mi familia, sobre los míos. Y Él va a quebrar cualquier motivo que haya en el corazón. La palabra de Dios germina cuando somos buena tierra. Germina en nuestras vidas y la seguimos cultivando y la seguimos compartiendo con los demás. Lucas capítulo 8, verso 8 dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. A 100 por 1. Eso es hermoso. Mateo 13:8 también dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60, cual a 30 por 1. Esa tierra va a ir germinando. Pero nosotros no seamos indiferentes. Como hijos de Dios somos portadores del mensaje de la palabra de vida. Nosotros somos los encargados de anunciar la vida donde hay problemas. Declare la palabra si su vecino tiene un conflicto. Mire, yo declaro en el nombre de Jesús, por su palabra, que Dios va a restaurar su familia, que va a restaurar su hijo, que va a restaurar su hija. Ya muchos declaran el mal sobre esas personas. Nosotros declaremos el bien.
en el nombre de Cristo Jesús. El secreto radica en enviar la palabra de Dios con fe, y esta hará todo lo que sea necesario que haga. ¿Se acuerda usted de un personaje militar que tenía un criado? Y Jesús fue conmovido por la fe de este centurión, que le dice: mira, Señor, yo tengo 100 y ordeno y esto. Pero le dice: tú no eres digno de que entres a mi casa. ¿Qué le dijo el centurión? Di la palabra y mi siervo. ¿Y usted por qué no lo hace? ¿Por qué yo no lo hago? Es tiempo de hacerlo. Amén. ¿Vamos a hacerlo? Amén. A decir la palabra. A decir la palabra. Dice que Jesús envió la palabra, y cuando el centurión llegó a su casa, su criado estaba sentado, estaba almorzando ya. Entonces la palabra declarada por fe será entonces viva, eficaz y eficiente para esta sociedad que tanto necesitamos del Señor. Amén. Hay que comenzar a declarar el bien. Todo mal pensamiento que se declara contra la nación, un país aquí, un país allá, no quiero mencionar nada, porque yo quiero comenzar a declarar el bien sobre esta ciudad y sobre esta nación. Dios la va a levantar. El 15 de septiembre que estuve orando en el estadio, me acerqué al alcalde y le dije: buen trabajo, alcalde. Me dijo: gracias. Nosotros estamos en la 5ª avenida de Comayagüela. Me dice: ¿y qué querés que hagamos por ti? No. ¿Qué quiere usted que nosotros hagamos por usted? Porque no solamente necesitamos estructuras, no solamente necesitamos desniveles, necesitamos una sociedad que ame lo que Dios le ha dado. Que cambie su actitud y su manera de pensar. Cuando enviemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y esta ciudad que nos ha recibido, porque casi todos somos extranjeros, todos venimos de diferentes departamentos, aldeas y pueblos, que esta ciudad que nos ha recibido, que la podamos bendecir de hoy en adelante, declarando la palabra y el bienestar de Dios sobre esta ciudad. Amén. Es el tiempo. Es el tiempo que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Que digamos la palabra, que proclamemos la palabra, que hagamos vallado. Muchos quisieran destruir esta ciudad. Muchos quisieran el ocaso de la ciudad. Pero hay un remanente fiel que se levanta y pelea la batalla espiritual en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque no es nuestra batalla, sino es la batalla de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, esa palabra tiene que ir con fe, porque hasta la fe crece al oír la palabra de Dios. ¿Sabe que por el oír la palabra de Dios crece su fe? Leamos lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Vea este verso lo que dice. ¿Cómo crece usted en fe? Romanos 10, 17, a la cuenta de 2 lo vamos a leer todos. 1, 2. Así que la fe es por el oír, y el oír. Amén. Usted crece entonces en fe. ¿Cuándo? Cuando escucha la palabra, cuando viene a la casa del Señor, más para escuchar, más para poner atención y poner por obra la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo cual hay que ser selecto en qué escuchamos, qué es lo que estamos viendo. Lo que yo veo me edifica o me destruye, me aflige. ¿Qué es lo que edifica a mí? El escuchar la palabra de Dios, porque la palabra me alimenta espiritualmente, la palabra me acerca a conocer más de Dios.
Entonces, en algunos programas nosotros tenemos que ser muy selectos como hijos de Dios. No vamos a escuchar palabra que me destruye, palabra que me desanima, sino palabra que me dice lo que yo soy en Dios. A eso tengo que darle cabida siempre en mi vida. Eso es importante. No todo lo que se ve, hermanos, lo vamos a digerir. Vamos a analizar qué nos edifica, qué cosas no nos edifica. Así que su fe crecerá a la medida que usted venga más para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. A veces uno viene tan cargado, tan agobiado de tantas cosas, ¿no? Pero cuando venimos a la palabra nos dice, ese es el alimento que nos nutre y nos fortalece espiritualmente. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado, dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. Esa nos sostiene. Eso nos sostiene. Mientras el mundo sucumbe, mientras el mundo se angustia, usted y yo permanecemos en la palabra porque ella es espíritu y es vida a nuestra alma. Entonces hay que escudriñar continuamente las Sagradas Escrituras. Nutrirnos, fortalecernos de ellas. Pero muchas veces la palabra de Dios ha escaseado entre nosotros. Está escaseando y no debe escasear. Cada vez que usted la escudriña. ¿Cuántas veces yo he leído el Salmo 23? Y cada vez que lo encuentro, siempre encuentro algo nuevo. Porque la palabra es viva. La palabra de Dios no está muerta, es viva. Y me nutre y me fortalece y me dice, yo estoy contigo, dice Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de Dios y no hay que descuidarla. Entonces, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Hermano, nadie se convirtió, no se complique. Es el Espíritu Santo con que va ungida la palabra que va a hacer la obra. Yo me he encontrado con gente, me dice, yo recuerdo cuando usted predicaba en el parque. Años atrás, tenía 18 años. Me dice, y eso me motivó para ir a una iglesia. Yo no lo entendía. Yo daba y dice, no se convierten. Pero la palabra no. Me he convencido que la palabra va a germinar tarde o temprano en la vida de la persona. Porque hará todo lo por lo cual fue enviada. Entonces, sigamos hablando. Aquí se habla de política, deportes y otra cosa. Aquí hablemos de Jesús. Hablemos de Dios, hablemos del Espíritu Santo. Amén. Hablemos de la palabra. Hablemos de la palabra. El segundo aspecto que comparto con ustedes, con los televidentes y con los oyentes, es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hay gente que cómo maneja el texto de la palabra, un léxico extraordinario a medida que escudriña la palabra, se ve que es una mujer, que es un hombre que pasa y que invierte, invierte tiempo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Ha hablado usted con gente que tal vez no tuvieron acceso a la educación? Pero cuando van a hablar de Dios, hay una sabiduría profunda en sus vidas. Así deberíamos de ser cada uno de nosotros. Gente que escudriña, que invierte tiempo en la palabra de Dios. Y usted se convertirá en una persona sabia, una persona inteligente, porque eso es lo que va generando la palabra de Dios cuando está cayendo en nuestras vidas. Nos da inteligencia, nos da sabiduría y nos hace sabios. Y no torpes, sino sabios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta.
La palabra es perfecta, la palabra de Dios, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ya anda en ese grado usted donde la palabra de Dios lo ha hecho sabio? Si no, siga buscando, siga escudriñando la palabra. Tengo un bolígrafo ahí que le ilustre, vaya anotando todo. Cuando usted va a llegar un momento que nadie lo va a confundir, porque es conocedor de la palabra. Invierte tiempo en la palabra y la palabra lo nutre. Entonces no le aflige el presente ni le preocupa el porvenir, porque sabe que su vida está en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y si está en el hueco de la mano del Señor Jesucristo, nadie la puede arrebatar su vida. Nadie puede arrebatar mi vida si está ubicada en el hueco de la mano del Señor. Amén, nadie. Allí estamos seguros. Entonces, es menester nuestro escudriñar la palabra perfecta. El que escudriña la palabra es prudente, porque en la mucha palabrería hay pecado. A mí mejor que me gusta que me digan, el pastor casi no habla, solo cuando predico hablo. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias. Porque en la mucha palabrería hay pecado. Entonces, eso hace en nosotros la palabra, nos hace sabios, nos da inteligencia. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿1 millón de lempiras? ¿O quiere sabiduría o quiere inteligencia? A veces hay personas que en un viaje lo gastó todo. Pero si hubiese tenido inteligencia y sabiduría, esos millones lo hubiera metido al banco y va a los banqueros y le dicen, ¿quién me da más? 12, 13, vamos a ver quién me da más. Y vive de los intereses. Entonces es importante la inteligencia y la sabiduría. No aquel que carga el millón dice, no, quiero el carro aquí, quiero acá. En 4 cosas y el millón se le fue. Entonces necesitamos de la sabiduría de la palabra de Dios para que no cometamos errores. Porque la palabra de Dios está llena de ¿qué? De sabiduría y conocimiento. La palabra de Dios está llena de sabiduría. Las escrituras nos dan testimonios firmes, irrevocables. Eso es maravilloso, por lo cual tenemos que escudriñar su palabra. David David también nos dice que es un testimonio digno de confianza, digno de confianza. En ella nos ayuda a crecer para salvación. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Usted ha visto un niño llorando por el biberón o por el pepe? Ellos lloran angustiados. Y mamá corriendo, moviendo la leche en polvo porque le puso agua caliente y lo está probando, porque el niño cuando le pone el pepe, que siente placer, siente gusto, dice la palabra, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, pero la no adulterada, la que otros le ponen, lo que otros dicen, sino esta palabra bendita de Dios, para que crezcáis para salvación. Vean los niños cómo crecen, muy mozos, hermosos, porque se alimentan adecuadamente. La palabra de Dios nos da certeza,
Primera de Juan capítulo 5 verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La palabra es certeza. Certeza hace sabio al sencillo, al humilde, lo ilustra, lo llena, lo hace una persona entendida, versátil en la palabra, nadie lo engaña. Viene gente y van a aparecer gente con ofertas, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, hombres amadores más de sí mismos que de Dios, que tendrán apariencia de ser buenos, pero por dentro son malos. Pero ya la palabra, el entendido, ya ha leído eso y le dice: muchas gracias, Señor, pero estoy ocupado porque estoy leyendo la palabra yo también. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. La palabra nos dice, la guía, cómo Dios quiere que caminemos y busquemos el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia nos dice. Pero el ser humano muchas veces solo buscamos el beneficio de Dios, no las demandas que Dios requiere para ser bendecido. A veces el ser humano se ha acostumbrado hoy en día que le hablen de teología de la prosperidad. Nosotros creemos en la prosperidad, pero en la prosperidad bíblica, aquella que donde Dios dice que si obedeciéramos, el Señor se encargará de reprender al devorador por nosotros. Esa es la que enriquece, esa no añade tristeza. Pero muchas veces solo queremos decir: mira, Dios te va a bendecir en esto y en esto. Ya parecemos que andamos detrás de adivino. Usted no, y yo no andamos detrás de adivino, andamos detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es Cristo el Señor. Dejemos de andar detrás de personas, sino detrás de Cristo. Miren la oración sacerdotal de Maestro Jesucristo a los suyos, ya cuando estaba pronto a su partida, y hace una oración sacerdotal en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Digámoslo todo, a la cuenta de 2. 1, 2. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la oración de Jesús. Esa es la oración por los suyos. Antes de partir de este mundo, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros deberíamos de ser igual, Señor. Santifícalos en tu palabra. Que yo sé y anhele ser buena tierra donde tu palabra germine al 100% en mi vida, Señor. Y que esa palabra origine cambios en mi interior que se reflejen en el exterior. Saben ustedes que hay gente que está llena de conocimiento, pero no de una vida práctica. Pero el Señor quiere que nosotros podamos digerir y volver a hacer esta palabra una práctica en nuestras vidas. Porque aquel que se le ha dado y al que mucho se le ha dado, mucho también se le va a demandar. ¿Cuánta palabra hemos recibido de parte de Dios? Mucha palabra. ¿Y cómo hemos reaccionado nosotros a la palabra de Dios? ¿Se están produciendo cambios en mi interior? ¿Ha dado la cabida la palabra de Dios en mi vida? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y si no, es el tiempo que lo hagamos, porque la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y si es posible, la maldad engañará, si es posible, aún los escogidos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero muchos quieren que la palabra se acomode a ellos y no nosotros acomodarnos a la palabra. Cada quien quiere interpretar. La palabra de Dios no fue de interpretación privada para nadie. Fue abierta para que todos la podamos entender.
y que a través de ella perseveremos para el camino de la salvación. Así es que es tiempo de arreglar nuestras vidas. Dígale a su hermano, es tiempo de arreglar nuestras vidas. Es tiempo de ordenarnos, hermanos, porque no sabemos. A mí me dio mucho gusto estar en las bodas de la alcaldía. Ya me la tiró el alcalde que me va a invitar en diciembre también, me dice. Gloria a Dios. Porque esa gente está ordenando sus vidas. Y hay muchos cristianos que están arreglando sus vidas. Unos nietos que van a la iglesia, mire qué hermoso. Llevaron a sus abuelos. Ellos tienen 50 años de vivir juntos. Y ellos más por pena, porque son gente humilde. Los abuelos dijeron, no, ya estamos muy viejos. Y los nietos dicen, abuelos, nosotros lo vamos a casar en la alcaldía y le vamos a hacer una boda con todos sus nietos. Vamos a salir en su boda y va a ser algo bonito. Eso es ordenar, eso es lo que debe de producir la palabra en nosotros. Cambios para mejorar nuestra relación con Dios. Pero a veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos y por aquí sale. ¿Y qué dice el escritor? Sed pues hacedores y no solamente oidores de la palabra. Entonces, cambio. Yo me alegré cuando esos niños dice, pastor, venga, ore por mis abuelos, se están casando y ellos estaban muy emocionados. De 15, 16 años ellos, pero emocionados. Oremos por los abuelos, qué bueno que están ordenando sus vidas, les dije. Así que si algunos están así, por favor, cásense. Imagínense orando por otros y ustedes cuando. Les animo a que se casen, hermanos, si no se han casado, sí. ¿Me entiende? Eso es hermoso, es estar en obediencia a Dios. Usted no va a diga, es mi vida y a mí nadie me manda. Y entonces, ¿cómo le ha dado la vida al Señor? Y como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? La voluntad de mi Señor, no mi voluntad, porque mis derechos y todo se los he obsequiado al Señor. Entonces hay que ordenar nuestras vidas, hay que ordenar esos pasos. Qué bueno por aquellos que ya lo han hecho, y los que no lo han hecho, que comiencen a hacer planes y déjense de obstáculos. Nosotros nos inventamos tantas cosas. No, que mira, pastor, que mucho dinero. Vayan a Santa Lucía, vayan a Jojona, ¿cuánto vale una boda? Y ya estuvo. Nosotros aquí me avisa y le haremos arroz con pollo en la parte de atrás con mima. ¿Me entiende? Sí, hermano, porque lo que queremos es que ustedes estén bien con Dios. No deje ir la bendición, hermanos, de vivir como Dios manda, gozar de la bendición de Dios. Y el tercer aspecto es, qué hermoso lo que David expresa aquí. No me olvidaré de tus palabras. Salmos 119, 16 dice la palabra: me regocijaré en tus estatutos. Mire qué hermoso, me regocijaré en... lee la palabra. ¿Cuántas veces usted ha dicho, qué aburrido? Dice él, me regocijaré en tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tu palabra, Dios. ¿La tiene subrayada usted? ¿O solo la saca los domingos ahí y la limpia, le quita el polvo, no? Tienen que comérsela, como decía el profeta Jeremías. Fue hallada tu palabra y yo me la comí. Me la comí. Y fue con gozo y con alegría que me comí tu palabra. Entre más la escudriño, más quiero saber más de ti. Y él decía, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Qué maravilloso es. Yo admiro los antiguos nuestros. Apenas habían algunos pergaminos, no se ha juntado toda la Biblia. Y nosotros que tenemos los 66 libros. Deberíamos de ser agradecidos. Y un día como hoy decir, Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque es guía mi camino. Porque es guía. Es mi sustento, Señor.
Y no la voy a obviar, oh Dios. No solo voy a leer los salmos, Señor, los proverbios. No, la vamos a leer toda y la vamos a aplicar toda. Entonces debemos de amar la palabra de Dios. Vea cómo dice el Salmo 119, 97. Quiero que lo lea usted y que aprenda a amar esta herencia, este legado que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos que amarla, protegerla, cuidarla. Salmo 119, 97 está ahí en pantalla. 1, 2. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todos los días en ella es mi meditación. ¿Puede decir esto usted y yo? Que todos los días meditamos en la palabra. O cuando estoy asustado, Padre, voy a leer la palabra, pues. No, dice, oh, cuánto amo yo tu ley o tu palabra, las sagradas escrituras. Todos los días en ella es mi meditación, porque ella es mi alimento que me nutre espiritualmente. En el tiempo de la escasez, en medio de la incertidumbre, en ella yo meditaré, porque ella produce vida, porque es eficaz en mi interior. Amén. Eso es grandioso, eso es maravilloso. Todos los días en ella está mi meditación. Pero muchos leen periódicos primero. Otros ven la noticia que comienza a las 5 de la mañana. ¿Está correcto? No. Y no le estoy diciendo que no vea noticias. Pero primero lo espiritual, hermano. Porque andan muchos asustados. Porque se han desconectado, se han desligado de Dios. Primero Dios. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy ante tu presencia. No sé qué es lo que va a suceder este día, Padre. Pero tú guardarás mi vida, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, porque en ti ha perseverado. Eso tiene que ser en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ella atesora riquezas espirituales. Efesios capítulo 3, verso 8 dice, a mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, que fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la incertidumbre riqueza de Cristo. Eso es maravilloso lo que la palabra puede producir en nuestras vidas. Y decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no ser lo malo contra ti. En mi corazón está la palabra y viene a mi mente cuando quiere hacer algo que va incorrecto a tu voluntad. Yo recuerdo tu palabra, tu espíritu me recuerda tu palabra, y por eso he guardado esa palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Contra ti. Eso debe ser. Guardar esa palabra ya en lo más profundo de nuestro ser. Y no solo cuando estamos en apuro. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor, solo no sabemos. Señor, manda a tus ángeles, Padre, y temblando, aquí voy, Señor. No, hay que guardar la palabra, y la palabra de Dios no tiene que escasear en nosotros. La palabra de Dios tiene que abundar en los hijos e hijas de Dios. Gracias por esos amén. Y a los otros, Señor, ayúdales. Para que abunde esa palabra, para que esté esa palabra y la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque cuando esa palabra abunda en nuestras vidas, dice que será lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Cuando abunda la palabra del Señor, usted va a comenzar a proclamar la palabra, a decir la palabra. Es una luz en el medio del camino que nos dice qué hacer. Es una luz que nos guía más allá de lo que nosotros podemos ver. Esa es la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el proverbista en el Proverbio 6, 23,
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida para las reprensiones que te instruyen. Es hermosa la palabra. Entonces es tiempo de guardar la palabra y ponerla por obra como hijos de Dios. Es tiempo que hagamos eso. Que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas y pongámosla por obra. Y en conclusión, para los oyentes, para los televidentes, para todos los que están aquí, quiero que sepan que la palabra de Dios permanece vigente cada día. Por la eternidad. De la eternidad la palabra permanecerá. Han caído sistemas, han caído muros, han caído muchas cosas. Pero la palabra bendita de Dios permanece para siempre. Amén. Para siempre permanece su palabra. Entonces mi anhelo y yo espero en Dios que cada uno de nosotros podamos guardar esa palabra y podamos ponerla por obra. Que podamos ser sabios en el conocimiento de la palabra para que nadie nos engañe, para que nadie nos saque del camino, para que nadie de repente nos pone ahí asustado. Tenemos que meditar y sobreabundar en el conocimiento de la palabra bendita de nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendito sea tu nombre, Dios, porque tú reinas y permaneces para siempre. Como tu palabra, Dios, ese legado que nos has dejado. Señor, nos regocijamos en tu palabra. Señor, que meditemos siempre en tu palabra, que en tus estatutos, Señor, estén ahí, oh Dios, presente en nuestras vidas, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Que la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros televidentes en esta hora y a todos los que están aquí, oh Dios. Que podamos amar, oh Dios. Y no solamente amar, sino que escudriñar la palabra, porque es viva y es eficaz, Señor, tu palabra. Por lo cual te damos honor y gloria, Dios, por ese legado tan preciado que tú nos has dado. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Dios. Y que seamos gente que medita, que escudriña cada día en la meditación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.